Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Encuentra tu Biblia y lee con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 2 de Samuel, del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 1. David es ungido como rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Asurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaban al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió,
Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y a Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Dios siempre cumple sus promesas, sin falta. A veces tenemos que esperar para ver su cumplimiento, pero cuando sucede, siempre vemos que Él es fiel y que su tiempo es perfecto. Mientras tanto, la mejor cosa que podemos hacer es esperar en el Señor y confiar que Él lo hará. Aunque David había esperado mucho tiempo a que se cumpliera la promesa de Dios, había aprendido esta importante lección y finalmente estaba viendo a Dios cumplir su palabra. El rey Saúl había muerto y David lloró su muerte, pero sabía que había llegado el momento de ser rey. Había huido de Saúl durante años, pero ahora ya no necesitaba huir ni esconderse. A pesar de ello, David no se apresuró a asumir el trono. Había aprendido que Dios podía cuidar de los detalles mientras él esperaba en el Señor. David había aprendido su lección y antes de hacer cualquier otra cosa, consultó a Jehová Dios en oración. El Señor le dijo a David que era hora de regresar a Israel y le ordenó que fuera a Hebrón. David obedeció y todos sus hombres viajaron con él hasta ahí. Cuando llegaron, los hombres de Judá se acercaron a David y lo ungieron como el rey legítimo. ¡Qué emocionante fue ver que por fin se cumplía la promesa de Dios! Uno de los primeros actos de David como rey fue enviar mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad, agradeciéndoles por haber enterrado debidamente los cuerpos del rey Saúl y sus hijos. Su lealtad a su señor era admirable, y David quería alentarles y hacerles saber que él no se había alegrado de la muerte de Saúl. Junto con este mensaje, David también les dijo que los hombres de Judá lo habían ungido rey. Pero mientras tanto, Abner, el jefe del ejército de Saúl, ungió al hijo de Saúl, Isboset, como rey de Israel. En lugar de unirse a Judá para elegir a David como rey, todo Israel siguió a Isboset. David era rey solo de una parte de Israel, pero ¿no le había prometido Dios todo el reino? David sabía lo que Dios le había prometido, pero una vez más esperó sabiamente a que Dios lo cumpliera por completo a su debido tiempo. David reinó solamente sobre Judá durante los 7 años próximos. Por el momento, la nación estaría dividida entre los que eran leales al rey David y los que eran leales a la casa de Saúl. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera una batalla entre el pueblo dividido. Un día, Abner, el jefe del ejército de Isboset, y Joab, un líder del ejército de David, se encontraron junto al estanque de Gabaón. Los dos grupos vigilaban con atención al otro, hasta que Abner sugirió una competencia entre los dos ejércitos. 12 hombres de cada lado se acercaron con sus espadas desenvainadas y comenzaron a luchar. Al pelear y ser heridos y muertos esos hombres, comenzó una batalla más grande entre los dos ejércitos. Muy pronto, los hombres de Joab habían prevalecido sobre los de Abner. Los soldados de Joab persiguieron a sus enemigos por el campo, mientras que los soldados de Abner huyeron derrotados. Joab había ganado la victoria. En la batalla, Asael, el hermano de Joab, intentó atrapar y matar a Abner.
Asael corrió rápidamente tras él, y Abner le dijo que diera la vuelta, pero él se negó. Abner sabía que era hermano de Joab y no quería hacerle daño. Sin embargo, cuando Asael no quiso volverse, Abner lo sorprendió con el regatón de su lanza y lo mató. Joab y su otro hermano Abisai continuaron persiguiéndoles hasta el anochecer. Finalmente, Abner llegó a la cumbre del collado donde se le unió la tribu de Benjamín. Abner pidió que se pusiera fin a la batalla. Muchos hombres de Israel ya habían muerto, luchando contra su propio pueblo. Joab tocó la trompeta y todos sus hombres dejaron de perseguirles. 20 de los hombres de David, incluido Asael, y 360 de los hombres de Is-Boset habían muerto. Todavía pasaría tiempo antes de que el reino se uniera bajo David, pero él siguió esperando a que Dios obrara, porque la mano de Dios estaba sobre él, y porque él era el escogido por Dios como rey de Israel. David y los que le eran leales se iban fortaleciendo, mientras que los que seguían leales a la casa de Saúl se iban debilitando. David permitiría que el Señor obrara en los corazones del pueblo de Israel, y confiaría en que Dios le daría todo el reino cuando estuviera listo. La fe de David en Dios había crecido a través de las muchas lecciones que Dios le había enseñado en el desierto. En lugar de preocuparse, precipitarse y tratar de hacer que las cosas funcionaran, David simplemente esperó a que Dios obrara y cumpliera lo que le había prometido. ¡Qué gran ejemplo de confianza en Dios! Querido oyente, ¿confías tú en Dios como lo hizo David? La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si esperas en Él, tú también tendrás la alegría de ver cómo Dios cumple las promesas que te ha hecho. Ponte a ti mismo y a tu situación en las poderosas manos de Dios, y recuerda siempre, Dios es fiel. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? Después de la muerte de Saúl, ¿qué preguntó David a Jehová? David preguntó a Jehová: ¿subiré a alguno de las ciudades de Judá? Bien, le preguntó: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿En qué ciudades moraron David y sus hombres? David y sus hombres moraron en las ciudades de Hebrón. Así es, moraron en las ciudades de Hebrón. ¿A quién puso Abner como rey sobre todo Israel? Abner puso a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey sobre todo Israel. Muy bien hecho. Puso a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey de Israel. ¿A quién siguieron los de la casa de Judá? Los de la casa de Judá siguieron a David. Cierto, los de Judá siguieron a David. ¿Quién siguió tras Abner y fue matado? Asael siguió tras Abner y fue matado. Sí, Asael lo siguió y fue matado. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y tu casa. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. David es ungido rey sobre Israel. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 4. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.